Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Noticias Repretel. Iniciamos con la información. Bueno, y es que pasaron de las canchas, incluso de ser campeones, a estar dentro de una celda. En una semana, 2 jugadores de fútbol fueron detenidos por la presunta comisión de delitos muy graves. Uno por extorsiones y otro por tentativa de homicidio. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Hernán, adelante. Así es, Melissa, es una situación que está siendo analizada por las autoridades y sobre todo que preocupa a muchas personas, ya que se trata de figuras públicas quienes se ven envueltas en este tipo de escándalos, podemos decirlo de esta manera, y que ahora los tienen tras las rejas. En uno de los casos le fueron impuestos 6 meses de prisión preventiva, el otro está a la espera de que se resuelva su situación judicial. Estamos hablando en este último caso del exportero del Herediano de apellido Ollas, quien fue detenido el día de ayer en los sitios de Moravia junto a otra persona al verse involucrado en una aparente tentativa de homicidio. Según el reporte de las autoridades policiales, tras allanar su casa, pues este sujeto junto a Ollas habrían llegado hasta una vivienda y habrían disparado en múltiples ocasiones contra el inmueble e incluso tratando de acabar con la vida de las personas que estaban en su interior. Es por esto que se inicia la investigación en el mes de agosto y es así que se procedió a su detención el día de ayer mediante el allanamiento que realizó el organismo de investigación judicial junto a la Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública. Es importante mencionar que en este caso lo que más llama la atención de las autoridades y la razón por la que se está investigando por tentativa de homicidio es que al momento de cometer este ataque utilizaron armas de grueso calibre, específicamente fusiles AK-47. Esto es lo que más preocupa a las autoridades y lo que hace ver de que estos exjugadores, al menos en el caso de Ollas, podría estar involucrado en algún otro tipo de situación delictiva y es por esto que se inició el proceso en su contra y por lo que serán pues bastante severos al momento de solicitar medidas cautelares ante el juzgado penal que lleva la causa. Una situación que se da pues aún sin determinar, por lo menos de parte de las autoridades no se ha determinado qué fue lo que llevó a que se diera este ataque, pero que sí puso en peligro no solo a los ocupantes de la vivienda, sino que recordemos que los proyectiles de AK-47 tienen mucho poder y recorren mucha distancia y pudo haber puesto en peligro a terceras personas, a víctimas inocentes en caso de que alguna bala perdida las impactara. Es por eso que este caso se está manejando con sumo detalle para tratar de esclarecer con certeza qué fue lo que llevó a que se diera esta situación y el por qué esta persona tenía en su poder armas de grueso calibre y también cuál es la razón de este ataque que se dio de una forma pues bastante violenta. Y es que esto se da en el sector de los sitios de Moravia, que ha sido escenario últimamente de hechos de violencia y que mantiene muy preocupadas a las autoridades, ya que temen que se desate una situación de una nueva foco de violencia en el país, como está ocurriendo en los barrios del sur de la capital, y que estos se trasladen también a lo que es hacia el norte de San José, a los cantones al norte. También tenemos que hablarles que no es el único futbolista detenido en los últimos días en el país. Estamos hablando también que el jueves anterior, la semana anterior, mediante la operación Usurero, las autoridades detuvieron a al menos 9 personas, de las cuales están vinculadas con lo que sería el delito de extorsión, amenazas y también tentativa de homicidio por el medio de los llamados préstamos gota a gota. Esto se dio en Orotina. Allí se detuvo a un sujeto de apellido Escoe, un futbolista, quien también está siendo detenido y que permanece en este momento en celdas, ya que se le impusieron 6 meses de prisión preventiva, al igual que a la mayor parte de esta organización. Solo a uno de ellos se le otorgó el beneficio de casa por cárcel y que permanece en su vivienda y que será por un plazo de 6 meses. En el caso de este futbolista, él estaría implicado directamente, según el reporte de las autoridades judiciales, con las extorsiones y amenazas. Incluso en uno de los hechos dispararon contra una vivienda amenazando contra una persona que tenía una deuda con esta agrupación, y en ese tiroteo una niña
de tan solo 3 años estuvo a punto de perder la vida al rozar cruzada por una bala de un arma de grueso calibre que utilizaron estos grupos criminales para perpetrar este atentado. Es por esto que, debido a las pruebas presentadas y recabadas durante los allanamientos que se realizaron en Orotina, es que se impone esta medida cautelar y que sobresale pues la detención de este sujeto de apellido Escoe, quien era también muy reconocido en el fútbol nacional. Así fue capturado el exportero del Herediano de apellido Orias. A él se le investiga por tentativa de homicidio. Habría utilizado un AK-47. La detención ocurrió en los sitios de Moravia. Orias en diciembre anterior se coronó campeón del fútbol nacional y así reaccionó. Pero no es el único exfutbolista que cambió las canchas por una celda. La Unidad Especial de Apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, en colaboración a la Unidad de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial, realiza la captura de un sujeto investigado por presuntos accionamientos de arma de fuego, una persona de un perfil violento, en la cual se logra la intervención, la aprehensión y la entrega de la escena despejada al Organismo de Investigación Judicial para lo correspondiente. El jueves de la semana anterior, otro de apellido Escoe fue detenido. A él le fueron impuestos 6 meses de prisión preventiva al figurar como sospechoso de extorsión, amenazas y tentativa de homicidio. Escoe fue capturado junto a otros miembros de una banda ligada a los préstamos gota a gota. Para las autoridades, muchas veces los ciudadanos caen en la tentación del dinero fácil y esto los lleva a cometer delitos o verse inmersos en grupos criminales. En el caso del exportero Orias no se tiene claro si se debió a alguna disputa personal o no, sobre todo por el uso de armas de grueso calibre. Y es que más de 250.000 armas ilegales circulan en el país. Esto normalmente se hace a través de contactos. Hay organizaciones criminales que se dedican a este tipo de trasiego y de venta ilícita de armas que provienen pues de cualquier lugar del mundo, porque puede ser que vengan también de los países donde normalmente se produce la droga, que también es común que las embarcaciones vengan contaminadas no solamente con productos ilícitos como la cocaína, sino también con armas, con dinero y con cualquier ilícito que nosotros nos podamos imaginar. Entonces, esos mismos viajes pues los utilizan también para trasegar armas de manera ilegal. Una vez que están en el territorio nacional, hay organizaciones criminales que se dedican a esa venta ilícita de las armas y pues son fácilmente adquiridas por cualquier persona. El exjugador herediano permanece a la orden de la Fiscalía. Hablando. Hernán, sobre este último caso, entiendo que incluso se le detiene por tentativa de homicidio. Al parecer, incluso disparó con una AK-47. No cualquier persona tiene acceso a un arma, ya lo decía usted, de alto calibre, ilegal, además en nuestro país. Esto tomaría fuerza pensando en que no fue solo por defenderse de una situación personal, sino que podría incluso pertenecer a una banda criminal al tener este tipo de armas, ¿Hernán? Es lo que están investigando las autoridades judiciales tras la detención de este sujeto de apellido Orias, de este exfutbolista, y que en este momento está siendo presentado ante el juzgado penal para solicitar medidas cautelares en su contra. Esta es una de las presunciones, debido a que, como usted menciona, Melissa, efectivamente no es cualquier persona la que puede acceder a una AK-47. Recordemos que su tenencia y portación es también prohibida por ley, por lo que no es un arma que usted pueda tener en su casa como defensa, como para un mecanismo de proteger sus bienes, sino que en este caso estamos hablando de que es un arma totalmente ilegal, su tenencia, uso y portación. Así que es parte de las situaciones que deben esclarecer las autoridades judiciales. Si pertenece o no a una organización criminal todavía se desconoce. También, como les indicaba, se desconoce el motivo del por qué se da este atentado contra esta vivienda. Recordemos que son 2 las personas que participan en este ataque, las 2 detenidas. Una de ellas que sobresale es el exfutbolista, es campeón con Herediano, y que en este momento pues espera que se defina su situación judicial.
Es una situación muy violenta la que se dio en este sector de los Sitios de Moravia cuando se dio este ataque en agosto. Son muchas personas las que estuvieron en riesgo debido a estos disparos, sobre todo por el utilizar este tipo de arma de grueso calibre conocidas como armas de guerra, armas usadas y creadas específicamente para la milicia y que pues lamentablemente en Costa Rica están circulando con suma facilidad. Es fácil adquirirlas en el mercado negro, eso sí, su portación es ilegal, su uso es todavía más y pues su tenencia no es permitida y tampoco mucho menos exponerla en vía pública. Todo esto son parte de los delitos que se le podrían estar imputando a esta persona de apellido Orias. Hernán, uno quisiera creer que de pronto el deporte puede alejar a los jóvenes de este tipo de violencia u organizaciones. Sin embargo, vemos que parece que nada ni nadie está exento de esto. Ahora, llama la atención que en ambos casos también, y como en muchos otros, hablamos de personas muy jóvenes, Hernán. Eso es lo más lamentable, son personas muy jóvenes las que se están involucrando en hechos delictivos, en organizaciones criminales. Recordemos que ya se ha firmado una ley que permite sancionar a quienes recluten menores de edad para cometer actos delictivos, sobre todo violentos, pero que esto no ha llevado o no ha logrado frenar a estas organizaciones a buscar a este tipo de personas. Y es lo que está generando también que aumenten los hechos de violencia. Su inexperiencia, su uso indebido de armas los lleva a sentirse a ellos con algún tipo de poderío, a sentirse temidos, incluso a generar ese temor entre la ciudadanía, y es lo que se busca por parte de las autoridades frenar. Sin embargo, los grupos criminales siguen accesando a ellos. Es importante pues también el lamentable hecho de que en este caso el deporte no haya logrado mantener alejado de este tipo de actividades ilegales a personas que se dedican al fútbol de una manera incluso profesional en algún momento, y que pues vemos como diferentes campañas buscan el deporte como mecanismo. Sin embargo, si no se les da un seguimiento a estas personas, pues lamentablemente pueden caer como presa fácil de las garras de los grupos criminales y sobre todo verse involucrado en este tipo de hechos. Así que muy pendientes de lo que ocurra con este exportero del Herediano de apellido Orias, y también qué va a pasar con la investigación que se sigue contra el jugador de apellido Escoe. Muchas de las consultas que llegan a nuestra sala de redacción o incluso por redes sociales es: ¿va a seguir temblando? Bueno, no podemos afirmarlo. Sin embargo, el sismo de anoche en Osa sí podría activar las fallas del gran terremoto de la zona sur que se espera y se prevé desde hace muchos años. Los expertos también contabilizan más réplicas. Esta mañana Jesús Chacón nos amplía. Así es, Melissa, tras este incidente, ese sismo que se presenta a eso de las 9:43 de la noche de este miércoles de 5.0 grados, ya van 20 réplicas. En comparación a las que se presentaron con el sismo del martes son mucho menos, pero esto, bueno, pues tiene una explicación. El tema es por cómo ocurren ambos sismos, que tienen pues mucha diferencia, ni siquiera pues se podrían ubicar en la misma situación, en el mismo punto, y uno se realiza o se da en la parte interna de la placa, mientras que el otro se da por una subducción. Prácticamente que la placa del Coco se introduce entre la microplaca de Panamá, y lo que provoca pues ese sismo del martes. Pero para ampliar un poco más sobre este tipo de situaciones y réplicas, estamos con don Esteban Chávez, el director del Observatorio Volcanológico y Sismológico de Costa Rica. Don Esteban, muy buenas tardes. Prácticamente que nos comente un poco, ¿verdad?, esta situación, dos sismos que se presentan en 24 horas, con 20 réplicas contabilizadas ayer, con el del martes eran mucho más. ¿Qué es la diferencia entre este tipo de sismos, por lo que también lo hace que no sea pues en la misma ubicación y que no sea el gemelo que se esperaba pues del sismo del martes? Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Principalmente hacer una diferencia entre estos dos eventos. El primer evento, el sismo del martes de las 9:57 de la noche, es un sismo de subducción
está ocurriendo en el contacto entre la placa de Cocos y la microplaca de Panamá. Es un sismo con un mecanismo inverso justamente en la zona de interfaz. Genera una secuencia de réplicas bastante productiva, sísmicamente hablando, más de 150 eventos y continúan ocurriendo. Y posteriormente tenemos este segundo evento que ocurre a las 9:43 de la noche. Es un sismo intraplaca, está ocurriendo por la deformación interna de la placa del Coco. Cuando la placa se subduce o comienza a meterse por debajo de Costa Rica, se fractura. Y uno de estos fracturamientos es el responsable de haber generado el sismo de magnitud 5. Al ser un sismo intraplaca, generalmente la productividad es muy baja. Se generan muy pocas réplicas o no se generan réplicas del todo, aunque también estamos sesgados por la distribución de la instrumentación sismológica costa afuera. Obviamente no tenemos instrumentos costa afuera. Y entonces se pueden estar generando sismos muy pequeños, microsismos, con magnitudes inclusive menores a 1, que no están siendo localizados o no están siendo observados por la red instrumental, por un problema de atenuación de la energía sísmica conforme ésta se mueve desde la falla hasta la superficie. Entonces, este es el panorama, son dos sismos completamente distintos. El segundo evento no corresponde con esa dupleta que se estaba mencionando anteriormente. Para que fuera una dupleta debe ser un sismo con una magnitud similar y ubicado en proximidad con respecto al epicentro del primer evento. Esteban, también que nos hable un poco, bueno, se ha venido hablando sobre ese sismo que se ha estudiado por años en el sector de la zona sur. Se presenta el de este miércoles en la zona de Osa. Se ha hablado en que podría inclusive activar pues esa falla que ha tenido, bueno, pues un cargamiento directamente de toda la actividad sísmica. ¿Se podría esto desencadenar, esa activación de la falla que podría desentonar ese sismo que se espera de bastante magnitud en este punto, o simplemente esto no podría generar ninguna situación? De momento voy a descartar ese escenario porque son sismos muy pequeños como para que el campo de esfuerzos dinámico disturbe o provoque cambios en el régimen de estrés de la falla que es capaz de generar el terremoto de Osa, que se está esperando con una magnitud de 7.4. Entonces, esta actividad sismotectónica que se está dando en el Pacífico Central es relativamente pequeña y no provoca cambios significativos en la zona de falla en el sur de Costa Rica. El Pacífico Central de Costa Rica tiende a generar mucha actividad sísmica. Este sismo que ocurrió el día martes está justamente en el medio de dos segmentos de falla que ya han roto. Uno en el 2017 y 2020 y luego hacia el sur, uno rompió en 1999 con magnitudes comparables. Entonces no es nuevo, es esperable este tipo de sismicidad en la zona, también producto de la heterogeneidad que compone la placa que se subduce. Esteban, también que nos hable, bueno, hay datos de que desde el 6 de octubre no se registraba un sismo sentido hasta el 21 que ocurre este evento en horas de la noche. Después de se presenta el de la noche este miércoles con una magnitud de 5.0, pasadas las 10 de la noche también otro que ya se empieza a registrar como sentido. Pues prácticamente esa situación, ¿verdad? 15 días que se mantuvo de actividades, me imagino, muy bajas, que no son sentidas por los costarricenses y que también llama la atención que, bueno, ahora estos sismos tan seguidos, pues, sean sentidos y se reporten en prácticamente todo el país. Sí, es completamente normal que después de la ocurrencia de un evento grande, como el del martes, estemos un poco más receptivos y sensibles a la ocurrencia de temblores. Entonces veamos como un incremento aparente en la cantidad de sismos sentidos. Pero en realidad, tan solo el 2% del catálogo sísmico del OPSICORI es reportado como sentido por la población. Eso quiere decir que por cada 10 eventos, quizá menos de uno es reportado sentido por la población nacional. Y cuando ocurren este tipo de procesos, un evento grande provoca un disturbio, un cambio en el régimen de estrés de fallas continuas, de fallas que están cercanas a la falla principal y generan sismos, que muchos de estos son percibidos por la población. Los que ocurren costa afuera no son percibidos porque la energía se atenúa muy rápido, pero también se provoca esos pequeños cambios en estrés, en fallas locales internas, que provocan microsismos que son percibidos por la población. Entonces es un efecto
normal y esperable cuando ocurren ese tipo de eventos. Se ha hablado también de ese tema de la dupleta, ahorita usted lo comentaba inclusive sobre esa situación, ¿verdad? Que se podría presentar un sismo pues similar al que se presentó básicamente en el mismo punto cercano al sector de Quepos, donde se dio durante el martes. Inclusive se ha hablado también de que en ese sector se dan tripletas. ¿Estaríamos exentos a que se pueda presentar una dupleta como esta, una tripleta, o qué es el escenario que nos espera en los próximos días? Pues no estamos exentos de ello. La historia y los datos sismológicos nos dicen que generalmente este tipo de eventos ocurren así en dupletas. Es una probabilidad. Y lo más importante es el mantener el monitoreo continuo en la zona para entender cuál es el cambio en la dinámica tectónica de la zona. Pero mantener la calma principalmente y estar atentos y educados con respecto a esta información. Va a ocurrir un evento en la zona sur de Costa Rica. En estos momentos, compañeros, se está registrando lo que es un sismo es una magnitud 2.1, ¿verdad? Es una magnitud muy baja que ya en estos momentos se está reportando acá en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, y que es parte también de esos eventos que ya decía Esteban, pues ese tema, y escuchemos en estos momentos pues la alerta que reporta acá. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eso, Esteban, si nos explicas un poco lo que él avisa. Sí, justamente estábamos escuchando la cantidad de segundos que le toman al cuerpo de ondas sísmicas o el campo de ondas sísmicas arribar justamente al edificio del Opsicori. Fue alrededor de 5 segundos, porque fue un sismo que se generó a la entrada del Golfo Dulce, allá en la zona sur de Costa Rica, y entonces eso le toma a la onda secundaria o el campo de ondas secundarias arribar al edificio acá en Heredia. Pero obviamente es un sismo muy pequeño y no lo percibimos. Eso se puede comparar tal vez con el tema de las réplicas que se ha estado dando del sismo que se presentó este miércoles, o podría ser un evento externo. No, este es un evento completamente diferente, responde a sismicidad de fondo que se está dando en el sur de Costa Rica, pero es un excelente ejemplo de cómo funciona la alerta temprana en nuestro país. Esto es como la alerta que se da por la aplicación también de las personas. Es correcto, es similar a la alerta que recibimos en el teléfono. Bueno, compañeros, ahí observamos parte también de estas alertas que se mantienen, y que bueno, es parte de también esos sismos que, como decíamos, en muchas ocasiones no son sentidos, inclusive que el país llevaba 15 días sin tener sismos sentidos desde el 6 de octubre hasta el 21 de octubre, es que ya se da la alerta de ese sismo que se presentó el martes, y que es parte también de cómo se ha estado dando pues este movimiento de la Tierra, movimientos telúricos que se presentan y que en muchas ocasiones no se perciben por la baja magnitud o inclusive también por la profundidad a la que se producen estos temblores. Jesús, tenemos algunas preguntas que podrían estar relacionadas con ciertos mitos o no al respecto del temblor, de los temblores. Primero, ¿influye en algo lo que muchas veces dicen, bueno, se ve el cielo o las nubes de cierta manera, va a temblar, el clima en algo influye en esto, o son simplemente mitos? Y por otro lado también, si es positivo el que se generen al menos estos temblores que, aunque no los percibamos, se vaya como liberando esa energía a que no tiemble del todo y de pronto se dé un sismo fuerte. Esteban, parte de las consultas que ingresan a través de las redes sociales de Noticias Repretel y también de nuestros compañeros es con respecto a esos mitos que en muchas ocasiones se dan de las personas, que el clima puede indicar alguna situación, esos bochornos que popularmente se sienten, o que está muy oscuro. Todo eso, bueno, pues puede generar alguna situación que alerte a las personas, o son simplemente mitos. Son solamente mitos, no hay una relación directa entre los cambios en el estado del tiempo y la generación de procesos tectónicos. Los procesos atmosféricos no afectan lo que ocurre en las zonas de falla, por lo menos no hay una correlación visible y publicada sobre esto, entonces podemos descartarlo. ¿Cuánto beneficia este tipo de sismos tan pequeños para liberación de energía que pueda tener esas fallas, o si simplemente esto no pues provoca que se vaya alivianando pues esa gran cantidad que acumula? Los sismos pequeños rompen fallas o asperezas muy pequeñas. La liberación de esa energía es relativamente insignificante con respecto a la energía acumulada en un segmento de falla muy grande. Entonces, para ponerlo en otras palabras, la falla muy grande no se da cuenta ni siquiera de que están ocurriendo sismos pequeños a su alrededor. Ciertamente se libera un poquito de energía, pero no es lo suficiente como para liberar la energía acumulada que pueda generar un terremoto más grande.
Parte también de lo que se ha estado comentando es las profundidades. Veíamos el sismo del martes con una profundidad menos de los 20 kilómetros. Vemos ahora la comparación del miércoles, se da más de 50 kilómetros. Eso es por el tema donde se ubican también ese tipo de sismos, que uno sea diferentemente al otro por subducción y el otro por darse a lo interno de la placa. Es correcto, la geometría del proceso de ruptura es completamente diferente, entonces la percepción en superficie va a ser distinta, la duración del evento va a ser distinto, el papel de la profundidad es importante en cómo sentimos el evento y en la cantidad o tipo de energía que llega a la superficie. Eso también influye en el tiempo, como el del martes que duró 35 segundos. Ayer se reportaba fuerte, pero de una duración muy corta. ¿Esto también podría incidir en esa situación de la profundidad? Sí, es correcto. La profundidad lo que hace es modular o atenuar la energía de alta frecuencia y lo que sobrevive es el periodo más largo de oscilación. Entonces tendemos a sentir el sismo como un poco más mecido, más ligero y más suave. Parte también de lo que se ha estado trabajando, bueno, pues ese monitoreo constante en esos lugares, como lo veíamos en la zona sur, cada 40 años que se presenta una emergencia, ahora con esta falla se monitorea o ya es una falla muy conocida con ese tipo de incidencias, como la veíamos entre el martes con ese tema de que se habla hasta la dupleta, tripleta. Son fallas, a ver, el sistema de subducción en el Pacífico Central costarricense es bastante conocido, tenemos una muy buena caracterización de cómo funciona, cómo opera, sin embargo, necesitamos datos, acumular datos para entender mejor o de una manera más comprensiva todos los procesos asociados a este proceso de subducción. Mediante diferentes tipos de instrumentación estamos monitoreando de manera activa para entender cuáles son las posibles relaciones que existan entre los procesos que se generan en la zona de falla. O sea, podríamos decir que es una zona donde estas dos placas convergen, donde queda ese espacio que ya prácticamente presenta acumulación por cada cierto tiempo, inclusive creo que lo comentaba ayer, como de milímetros cada año, que va provocando que se fracture más hasta el punto en donde popularmente decimos revienta y ya es cuando provoca ese sismo. Exactamente, la energía sísmica se va acumulando muy lentamente en el tiempo, en una escala de milímetros por año y llega a un punto en donde ya la roca no puede soportar los esfuerzos de corte, cede y cuando se da este deslizamiento es cuando sentimos un sismo o un temblor como el que ocurrió la noche del martes o miércoles. Esteban, ya por último, bueno, la consulta de muchas personas a veces es con respecto a, bueno, cuándo se podría presentar esa dupleta y demás. Científicamente es muy difícil pues determinar una fecha, ya ustedes lo decían, pueden pasar 2 semanas para que se pueda dar ese evento que ya los estudios de años les ha arrojado que ese punto cuando se da un sismo como el del martes, bueno, pues arroja otro sismo similar muy cercano a ese epicentro. Lo más importante es mantener el monitoreo activo para entender cualquier cambio o monitorear cualquier cambio en la dinámica sísmica que se está dando ahorita, pero lo que hemos visto históricamente es que una vez que ocurre el primer evento, el segundo tiende a ocurrir dentro de las primeras 2 semanas, entonces es importante mantener ese monitoreo para anticipar cualquier proceso en caso de que se pueda anticipar. Esteban, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Escuchábamos a todas estas indicaciones, realmente, bueno, un conocimiento muy amplio que nos brinda Esteban Chávez, director del OPSICORI, con respecto a todo este tema de los sismos que se han presentado, sismos que no mantienen ninguna similitud, de que no es el sismo gemelo que se espera del martes y que todavía estamos en los días posibles donde se pueda presentar un sismo de una magnitud similar a la que se estuvo presentando durante el martes y que el de este miércoles es específicamente en otro punto y no converge con el que se presentó durante la noche del martes. Un maestro de escuela, sí, de 2º grado, es sospechoso de tenencia y difusión de pornografía infantil. El OIJ lo capturó esta mañana en el centro educativo de Alajuelita, donde estaba dando clases a niños, como decíamos, de 2º grado. Fabián Mesa, usted nos tiene todo el detalle en vivo. Fue a las 6 de la mañana que inició el allanamiento, el trabajo por parte de los agentes de la sección especializada en contra del cibercrimen, Melissa. Resulta que llegaron a la vivienda del sospechoso ubicada en San Antonio de Desamparados, dentro de un condominio. Sin embargo, cuando llegan al lugar, porque el juez no dio orden de que pudieran allanar como normalmente se ve, sino que tenía que hacer un allanamiento pasivo, es decir, llegar a tocarle la puerta a las
las personas que se encontraban dentro del inmueble para detener a este sujeto. Sin embargo, cuando esto ocurre, se dan cuenta, o más bien le indican a los agentes, a los investigadores del OIJ, que el sospechoso de 24 años, apellidos Alfaro Blanco, ya se encontraba en el centro educativo. Entonces los policías tuvieron que ir desde Desamparados hasta Alajuelita, al centro, donde estaba ya dando clases en esa escuela del sector público, como les decimos, en el centro de ese cantón josefino, para detenerlo. Ahí sí lo encontraron, lo trasladan posteriormente al lugar del allanamiento, porque así lo ordena la ley, para realizar las pesquisas. ¿Por qué se le busca? ¿Por qué es que detienen a este joven de apenas 24 años? Melissa lo indicaba muy bien. Dentro de la escuela fue que se dio el allanamiento. Nosotros estuvimos tanto en el lugar donde reside esta persona, como en el centro educativo, en el momento en el cual le dieron captura, dieron la detención de este muchacho de 24 años. Los delitos son tenencia y difusión de material de abuso infantil. Estamos hablando de pornografía de menores que se encontraba en varios dispositivos que el OIJ le decomisa a este educador. Estamos hablando también de que se trata de un maestro de escuela que pues le da clases a niños de 7, de 8 años, pero además también tenía ese material, y por eso lo vienen investigando, escuche bien, desde el año 2023. Esta es una serie de allanamientos que ha estado realizando los agentes de la sección especializada de cibercrimen, porque han aumentado exponencialmente las denuncias de tenencia y de pornografía infantil. Ahí usted puede ver al maestro cuando los agentes judiciales lo conducen hasta su vivienda, para ahora sí, ya con él, poder hacer el levantamiento de todos los indicios que se encuentran en esa vivienda. ¿Qué encontraron? Bueno, 4 teléfonos celulares, 2 discos duros y 2 computadoras. Eso fue lo que le decomisaron, y los investigadores esperan recobrar bastante información en esos dispositivos tecnológicos que sirvan para amarrar de una vez por todas la investigación que se sigue en contra de este maestro, que, como decimos, pues se relacionaba con alumnos de edades de 7 y 8 años. Esto es parte de lo que ha trascendido en relación con este caso, que, como les decimos, los allanamientos, o el allanamiento fue a las 6 en punto de la mañana. Sin embargo, no hubo orden de entrar como normalmente los agentes judiciales lo hacen en lugares donde se están dando este tipo de operativos. Prácticamente tuvieron que tocar la puerta porque el juez de Desamparados no dio la orden de hacerlo de otra manera. Sin embargo, y pese a todas estas situaciones que se presentaron, dieron con el sospechoso. Ya lo tienen aquí en la Fiscalía del Primer Circuito Judicial en San José, aquí en el barrio González Laman, y se espera que esta tarde le dicten medidas cautelares. Vamos a ver una información que resume qué es lo que ha pasado, pero también pongámosle mucha atención al psicólogo, al experto que habla en relación con este caso. Este es el momento en que los agentes especializados en cibercrimen del OIJ llegan a la casa del maestro, ubicada en San Antonio de Desamparados. Buenas. Ahora, por favor. OIJ. Venga, madre, ábranos porque si no usamos fuerza. Tiene 30 segundos. Ábrele, ahí está la puerta. Entonces, coge. Ahora, entramos. Ok, vamos. Familiares del sospechoso le indicaron a los investigadores que debió entrar temprano a la escuela pública donde trabaja, ubicada en el centro de Alajuelita. De inmediato fueron a buscarlo. El joven de 24 años, apellido Alfaro, salió esposado del centro educativo en el cual le da clases de las materias básicas a niños entre los 7 y los 8 años. Cuando confiamos a nuestros hijos a una institución educativa, asumimos que están en un entorno seguro, pero la realidad es que debemos estar completamente vigilantes.
la difusión de pornografía infantil o cualquier tipo de pornografía por parte de cualquier persona que trabaje con menores no solamente es un delito gravísimo, es una traición absoluta a esa confianza depositada en las personas que deberían estar resguardando la integridad de nuestros menores. La investigación en contra de Alfaro inició en el año 2023 por 2 delitos: tenencia y difusión de material de abuso infantil. Los educadores tienen un acceso privilegiado a nuestros niños. Están en posición de autoridad, de poder, de respeto, de confianza, y precisamente por eso, cuando alguien abusa de esa posición, el daño podría ser devastador y bastante duradero. En la casa del maestro sospechoso, los agentes decomisaron 4 teléfonos celulares, 2 discos duros y 2 computadoras para determinar si en estos dispositivos guarda el material de pornografía infantil. Fabián, es la primera vez, creo, que vemos que no se da un ingreso a la fuerza, sino que se tiene cierta consideración prácticamente de que le abran la puerta. ¿Qué hizo la diferencia en este caso? Melissa, eso es criterio absoluto del juez penal de desamparados, porque los agentes a cargo del caso solicitaron que el allanamiento se hiciera tal cual vemos todas las mañanas, o la mayoría de las mañanas, porque el trabajo del OIJ evidentemente es muy intenso a lo largo y ancho de nuestro país por la gran cantidad de delincuencia que está ocurriendo. Sin embargo, pese a esa solicitud expresa del OIJ y de la Fiscalía, fue criterio del juez que por las características del sospechoso, que se trata de una persona que pues no presentaba alguna situación de violencia, que era educador, que era maestro, pues ingresaran de esta manera. Esto complica el trabajo de las autoridades, porque las autoridades tienen prácticamente, como lo vimos en el video y como usted lo menciona muy bien, que pedirle permiso al dueño de la casa para hacer ingreso, pero hay una complejidad aún más grande, porque estamos hablando que el lugar donde vivía esta persona era un complejo de 2 apartamentos, entonces prácticamente tuvieron que tocar la puerta a ver cuál de los 2 vecinos salía para pedirle por favor que le abriera. Sin embargo, los agentes de la sección de cibercrimen llevaban todas las herramientas por aquello de que se diera una situación distinta y que incluso se pusiera en riesgo sus vidas. Vemos que también en las imágenes que logramos captar nosotros, ellos ya estaban listos, estaban preparados por si no había permiso para ingresar, pues utilizar las herramientas que tienen a bien y que todos los días o cuando hay allanamientos vemos, Melissa. Fabián, ¿qué sigue ahora tomando en cuenta los otros casos a los que Noticias Repretel también ha dado seguimiento y hemos estado ahí en estos allanamientos? Normalmente, por el tipo de delito, se le dan medidas alternas a la prisión preventiva. En este caso, posiblemente, también se le prohíba seguir trabajando. Evidentemente, uno es lo mínimo que espera por el riesgo que podrían también tener los pequeños. Es correcto, en todos los casos que le hemos dado seguimiento de estos delitos tan graves como es la tenencia y la difusión de pornografía, estamos hablando de perfil del sospechoso que no presenta pues mayor peligrosidad para las autoridades, porque como hemos desarrollado durante varias semanas en estos allanamientos, se tratan de personas que hacen de alguna manera su vida pública normal, es decir, profesionales, maestros que se dedican a ciertas labores también artísticas. Hemos visto, por ejemplo, un DJ semanas atrás y otro tipo de personas. Entonces, por eso es precisamente que la medida más gravosa que prevé nuestro sistema penal, que es la prisión preventiva, no se aplica en estos casos, porque muchos de ellos indican que tienen trabajo, que tienen una vivienda y que no han generado ningún problema a la sociedad. Sin embargo, es importante que dentro de las medidas que podrían estar y también dentro del centro educativo es que esta persona pues no siga dando el trabajo que estaba dando como maestro por la cercanía que tiene con los menores y porque queda en evidencia la fijación
que tiene con los... estamos hablando de pornografía infantil, Melissa, y estamos hablando de una persona que da clases a menores de 7 y 8 años. Podríamos pensar, dentro de lo lógico, que pues se le abre una investigación administrativa en el MEP y se le ponga o se le envía a la casa o se ponga en otras labores que no tenga contacto con los niños. Y es que yo creo que hay que hacer énfasis también en la gravedad de esto, Fabián, porque bueno, anteriormente también cuando se brindaba la información con pornografía infantil, no es solamente niños desnudos, son niños incluso sometidos a relaciones sexuales, a abusos, a violaciones. Esto es lo que se consume. Y de ahí, Fabián, quería consultarle, porque hoy precisamente me comentaban cómo han surgido, qué montón de casos se han visto últimamente de este tipo, que ya decíamos que acá le hemos dado fiel seguimiento, y esto tiene una razón también, Fabián. Melissa, si hacemos, por ejemplo, un análisis de lo que ha pasado con los datos que nos han brindado las mismas autoridades, el último caso en el que estuvimos antes de este hablaban de 12 detenidos en el año en relación con este tipo de delitos. Y bueno, se han dado casos gravísimos, Melissa. Recuerde que en uno de los casos lo que había era contenido de bebés de 6 a 9 meses siendo abusados y siendo prácticamente violados en esos videos que compartía una persona. Y en este caso específico, lo que han perseguido en contra de este sospechoso es material de abuso infantil. ¿Cuáles son las razones por las cuales se han disparado tanto los casos en nuestro país? Bueno, sobre todo las alertas internacionales de las empresas que envían a los Estados Unidos y que los Estados Unidos canaliza mediante el OIJ para dar la detención y para iniciar investigaciones en las cuales logran comprobar que esas personas comparten en redes sociales este tipo de videos, además de tenerlas en sus dispositivos electrónicos, y esto evidentemente constituyen delitos de hasta 4 años de prisión cada uno. Es decir, una persona que comete 2 delitos ya es meritorio de una pena de hasta 8 años de cárcel, Melissa. Muchísimas gracias, Fabián. Ustedes van a ver estas imágenes y no va a entender cómo fue que se salvaron los ocupantes de este vehículo. Esto fue en Cotobruz, luego de que el conductor perdiera el control y cayera dentro de un parqueo. Eric Meléndez nos tiene el detalle. Melissa, buenas tardes. Una pareja, hombre y mujer, que viajaban en este vehículo muy cerca del colegio Humberto Meloni, esto en Cotobruz Centro, y se salvan de milagro. Se está haciendo el señalamiento claro. Vamos a esta imagen del momento que queda registrado en una de las cámaras de seguridad de este parqueo en este cantón, y que bueno, vemos parte también del drama que se vive en ese momento. El vehículo, hay 2 hipótesis: un fallo mecánico, pero también lo que pudo haber sido el exceso de velocidad, pero la lluvia que imperaba en ese momento, una carretera mojada. Vemos cómo el vehículo se sale de la carretera principal. A un costado de esta vía queda este parqueo y es donde cae el vehículo. La trompa, por decir, el frente de este automotor es que recibe el golpe, y eso también disminuye, evita también que estas 2 personas hayan muerto. Son llevadas hasta el hospital de Cotobruz, se salvan por fortuna, aproximadamente 30 años, lo atiende Cruz Roja local y traslada a estos 2 pacientes. Incluso vamos a ver desde otra perspectiva parte de este accidente que se atiende ayer en horas de la tarde. Vemos incluso cómo adelanta otros vehículos que venían circulando en ese momento al lado derecho y sale volando. Melissa, esta es la palabra que podemos utilizar, que pasa por esta propiedad y es donde sale volando y cae a la parte de abajo donde se ubicaba este parqueo. Incluso hay otro vehículo que también por fortuna no tenía ocupantes, que resulta con serios daños materiales, si lo vemos así a nivel y ante lo aparatoso que es este percance que es atendido ayer durante horas de la tarde. Vamos a ver también otra de las imágenes de las cámaras del
los locales que están, las personas que se acercaron para ayudar a esta pareja y que incluso deja las señas donde pasó este vehículo, el otro automotor involucrado que queda totalmente destruido y parte del recorrido que hace hasta caer a la parte de abajo de este parqueo. Una situación compleja que atienden, por fortuna, bueno, resultan ilesos solo con una serie de golpes que son llevados a este hospital. Según lo que se nos indica, estas personas recibieron una valoración médica en las últimas horas. Sin embargo, podemos decir, Melissa, un total milagro de que estas dos personas resultaran prácticamente ilesas a pesar de este fuerte impacto. Incluso voy a pedirle a mis compañeros para escuchar un momento, el momento justo cuando se da este vuelco, un poco del ambiente preciso cuando se da este incidente en el sector de Cotobruz. En el patio arriba y donde ustedes juegan a veces. Atención que dejó este traslado urgente hasta el hospital en Cotobruz y que, bueno, por fortuna se salvan estas dos personas. Bueno, ahora las autoridades de tránsito están investigando, por supuesto, este video que ahora es esencial para parte de las indagaciones que realizan las autoridades. Escuchamos a Mauricio Piedra, oficial de la Policía de Tránsito, referente a este incidente que han sido recurrentes atenciones principalmente en esta época lluviosa. Los adelantamientos indebidos son una de las principales causas de los fallecimientos en carretera. La gente pensaría que el señalamiento vial es una cuestión que alguien se inventó y pues no es así. Están basados en un estudio técnico que determina cuáles son los mejores lugares para realizar ciertas acciones. Este tipo de adelantamientos pues lamentablemente generalmente se realizan a gran velocidad y eso evita que haya una reacción a la hora de toparse otro vehículo. Eric, uno lo ve una y otra vez y cuesta entender realmente qué fue lo que pasó. Si vemos desde que inicia la imagen, esta imagen que tengo acá abajo, parece que es otro vehículo que sale, se mete en la vía y posiblemente muy despacio y hace que el otro, que posiblemente venía más rápido, pierda el control. Pero de ahí a que volara como lo hizo, cuesta creerlo y cuesta todavía más, ya lo decíamos, que las personas, por fortuna y gracias a Dios, estén bien, Eric. Melissa, ese detalle que usted señala precisamente es parte de la investigación para conocer si fue un desperfecto mecánico que hizo que también buscara evadir e impactar al otro conductor. Vemos una fila de vehículos que venían en ese sentido y que además busca esquivarlo al lado derecho. Eso es parte también de los trabajos que está realizando la Policía de Tránsito para conocer en detalle y también ver si era un desperfecto mecánico de este vehículo. Sin embargo, lo aparatoso del accidente habla por sí solo, un milagro por completo de que estas dos personas estén o salieran prácticamente ilesas, los golpes evidentemente en su cuerpo, pero bueno, también parte de la carrocería de este vehículo que ayuda a minimizar también los daños y las secuelas de un hecho que pudo terminar con otro resultado, incluso cobrándole la vida a esta pareja que iba por el sector de Cotobruz, Melissa. Por dicha están bien, Eric. Bueno, pero en otros temas también 3 adultos y 3 menores de edad tuvieron que ser rescatados tras caer en un guindo de 100 metros, Eric. Melissa, parte de los rescates, incluso horas después, bueno, son de los despachos que tuvo Cruz Roja Costarricense ayer miércoles durante horas de la tarde y noche. Este rescate que usted está señalando, casi 5 horas de un excelente trabajo que realizó la Cruz Roja Costarricense de varios comités, tanto de Cartago, también de San José y de Turrialba. Melissa, le doy el detalle de los menores que viajaban porque eran
3 menores de edad, 3 pequeñitos de 5 años, 8 años y uno de tan solo 8 meses, que sobrevive además de 3 personas más, adultos de 32, 37 y un adulto mayor de 64 años. Un precipicio de 150 metros, ahora se está investigando también por parte de la Policía de Tránsito, y según versión de testigos pudo haber sido un derrape lo que generara esta incidencia. Vemos parte de las labores que tardaron varias horas y que incluso fue casi hasta las 10 de la noche que se da ese rescate ya efectivo y seguro de estas 6 personas. Giovanni Maroto, coordinador operativo regional de la provincia de acá de Cartago, donde nos encontramos, está con nosotros. Don Giovanni, muchas gracias, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Tal vez si nos comenta un poco lo complejo que pudo ser este rescate, menores de edad, pero también las condiciones climáticas que imperaban en Juan Viñas, en Turrialba, donde se da esta situación. Buenas tardes. Claro, buenas tardes. Desde el día de ayer a las 5:30 aproximadamente se realiza el despacho. Esto en el sector de La Victoria, en el cementerio propiamente, 1 kilómetro hacia Turrialba, ¿verdad? Sobre la ruta 10, donde se nos despacha y nos reportan que hay un vehículo que sufre una precipitación de un precipicio de 150 metros aproximadamente, con un total de 6 ocupantes dentro del mismo, en el cual nos reportan que hay 3 adultos y 3 niños, por lo cual respondemos con una gran movilización de recursos, unidades de soporte avanzado de vida, unidades de rescate, unidades especializadas y unidades básicas para que nos colaboren en una extracción, la cual representa una gran dificultad por el trabajo técnico que hay que realizar para poder hacer esta extracción de manera segura. Giovanni, ¿qué tan complejo fue? Por la pendiente, pero también se hablaba de que estaban cerca del cauce, que estaba crecido, pero también las horas, que ya era bastante oscuro, y la lluvia que caía en ese momento. Claro, es una operación, ¿verdad?, que nocturna, que hay que planificar muy bien por el tema de la iluminación que hay que realizar, por el tema del cauce del río, el monitoreo que hay que hacer en ¿verdad?, para la seguridad tanto de los rescatistas como también de los pacientes. Giovanni, ¿cómo estaban a la hora de que se abordan estas personas, el estado de ellas? Sabemos que hay pequeñitos de por medio y que, como lo hablamos hace unos minutos, los dispositivos de seguridad también fueron importantes, que esas personas no perdieran la vida. Claro, es fundamental el tema del uso de dispositivos de seguridad, sillas y cinturones, ¿verdad?, que esto van a garantizar la seguridad de las personas dentro del vehículo. Al llegar, ya cuando nuestros rescatistas lograron acceder a los pacientes, ellos se encontraban estables, por dicha, a pesar de lo aparatoso, ¿verdad?, se logró hacer una extracción exitosa y que fueron trasladados también al hospital William Allen de Turrialba. Don Giovanni, la última consulta, viendo este panorama, ¿qué tan complejo, qué tanto implica esa pendiente? Estamos hablando también de 150 metros de profundidad, pero también el terreno en el que cae este vehículo, que deja una huella de frenado, que me decía usted que no volcó en apariencia, pero sí se va, podemos decir, en línea recta. Sí, claro, por la caída que representó, ¿verdad?, el vehículo, sí hay que utilizar sistemas de cuerdas, ¿verdad?, y sistemas de ventaja mecánica, que es lo que va a ayudar a lograr realizar esta extracción de una forma segura, ¿verdad?, tanto a los compañeros de Cruz Roja y como a los compañeros del Cuerpo de Bomberos que también nos apoyaron, Fuerza Pública y Policía de Tránsito. Don Giovanni, muchísimas gracias. Giovanni Maroto, coordinador operativo de Cartago de Cruz Roja Costarricense, que nos actualizaba sobre esta situación. Nada más mencionar que para este trabajo fueron necesarios 20 cruzrojistas aproximadamente y se desplazaron 9 ambulancias. El estado de salud de estas personas, según se nos indicaba, ellos recibieron valoración médica de inmediato tras este traslado que realiza Cruz Roja Costarricense. Sin embargo, además, ellos ya están estables, principalmente ante la serie de golpes que ellos recibían. Incluso, Melissa, podemos ver 2 rescates paralelos, tanto en Cotobruz como en Juan Viñas, en Turrialba, que generaron esa movilización que por fortuna no cobró vida. Sin embargo, aparatosas atenciones que han realizado Cruz Roja Costarricense, como lo decían Giovanni, también en conjunto con el Cuerpo de Bomberos en las últimas horas, estas personas que se recuperan por fortuna. El Pacífico Central y Sur ya empiezan con una influencia indirecta de Melissa desde este jueves. Sheila Paniagua nos tiene todo el detalle. Sheila, adelante. Efectivamente.
nuevamente, pero ¿qué le parece si vemos las imágenes? Porque le hemos estado dando seguimiento al tránsito de esta tormenta tropical conocida como Melissa. Según indica el Instituto Meteorológico Nacional, aún se mantiene en el Mar Caribe a 1.144 kilómetros de Costa Rica, y lo que indican es que a mitad de esta semana, específicamente ya este jueves, empezarían los efectos indirectos de esta tormenta que se presentaría en el Pacífico Central y también en el Pacífico Sur. Recordemos que en las últimas horas ha estado lloviendo con bastante intensidad, pero estoy en el Instituto Meteorológico Nacional con Rebeca Morera, meteoróloga, quien nos va a ampliar un poco, ¿verdad?, sobre cómo está el comportamiento de esta tormenta tropical y que le podamos explicar un poco a los televidentes también la influencia que podría tener acá en Costa Rica. Rebeca. Gracias, buenas tardes. Sí, como bien lo menciona, tenemos la tormenta tropical Melissa, que se encuentra en medio de la cuenca del Atlántico, muy cerca de la isla La Española, que comprende, ¿verdad?, República Dominicana y Haití. Y bueno, su movimiento es bastante lento de desplazamiento y se dirige hacia el noroeste a 4 kilómetros por hora. Entonces, este movimiento es bastante lento y pues este sistema también ha perdido, o los vientos que tuvo el día de ayer, que eran máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, el día de hoy son de 75 kilómetros por hora, pero la posición de la misma y hacia dónde se dirige lentamente, en este caso, ¿verdad?, hacia los próximos días, mantiene, o lo que ejercerá hacia nuestro país es una influencia indirecta, ya que por un lado tenemos este sistema por acá, pero lo que nos genera es esta activación de la zona de convergencia intertropical y se posiciona hacia Costa Rica, manteniendo núcleos de nubosidad muy cerca de nuestro país, particularmente en el Pacífico Sur, también hacia el Pacífico Central, y esto pues nos está generando este constante ingreso de humedad y nubosidad y favoreciendo estos episodios de lluvia que pueden estar presentes incluso desde tempranas horas del día en estos dos sectores en particular, sin dejar de lado que por las tardes ya las regiones del Valle Central, también hacia el Pacífico Norte, la zona norte y partes montañosas del Caribe también se podrían estar generando aguaceros acompañados de tormenta eléctrica que se pueden estar extendiendo hacia las horas de la noche. Si bien se prevé que sea a partir de hoy donde ya empecemos a notar o a reflejarse esa influencia indirecta hacia nuestro país y se puede estar extendiendo incluso hacia el fin de semana. Sí depende mucho de la evolución y la trayectoria de este sistema, ya que se mueve, como antes mencionaba, muy lentamente sobre el Mar Caribe, dirigiéndose o acercándose cada vez más hacia sectores de Jamaica, incluso puede fortalecerse al grado de huracán. Sin embargo, pues esta condición de pasar al grado de huracán pues no generaría grandes cambios hacia nuestro país, ya que por la posición que mantiene o mantendrá hacia los próximos días, pues sí estará generando que siga esta posición o esta la ubicación de la zona de convergencia intertropical sobre Costa Rica. Sí, bueno, vemos que usted lo mencionaba muy bien, que el Pacífico Central y el Pacífico Sur serían los lugares donde más lluvias se podrían registrar este jueves, incluso que podrían extenderse por los próximos días, ¿verdad? También los suelos que están bastante saturados, entonces sí le podemos explicar a la gente cómo va a estar el clima en horas de la tarde y también parte de la noche de este jueves. Sí, en particular para este jueves estamos esperando condiciones nubladas, que haya presencia de aguaceros con tormenta eléctrica, no solo en el Pacífico Central y Sur, donde son sectores, como bien lo menciona, tenemos alta vulnerabilidad debido a la saturación de suelos que se mantiene muy alta, estamos hablando ya más de un 90%, y otros puntos del país donde pueden reflejarse lluvias en esta tarde, incluso también hacia las horas de la noche, son la zona norte, también en montañas del Caribe, y bueno, sectores de Guanacaste también puede activarse las precipitaciones, pero de forma más recurrente, como usted lo mencionaba, y se ha estado diciendo en los pronósticos y avisos meteorológicos, es que el Pacífico Central y Sur pueda percibir aún más esta influencia indirecta. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, parte de lo que nos explica el Instituto Meteorológico Nacional con respecto a lo que puede afectar indirectamente la tormenta tropical Melissa, pero indicaban de que el Pacífico Central y el Pacífico Sur podrían ser los lugares con mayor afectación en lluvias. Veíamos que en las últimas horas se han registrado fuertes aguaceros en la zona sur del país. Incluso en horas de la noche vemos las imágenes de que el río Corredores se desbordó e incluso este puente que es conocido como el puente amarillo, que constantemente sufre producto de estos desbordamientos y también por las cabezas de agua.
Resulta que ayer un conductor intentó cruzar este puente que estaba cubierto de agua y lamentablemente pues queda atrapado. Fueron algunos vecinos de la zona con maquinaria incluso que le ayudaron a poder salir. Increíblemente, pues estas situaciones siguen ocurriendo en el país, a pesar de que las autoridades han indicado de tener mucha precaución, que si ven los puentes completamente llenos de agua, no jugársela, no pasar, porque esto también puede ocasionar una emergencia aún mayor. En esta finca Coto 45, vean ustedes, completamente inundada, y es muy cerca de donde se registró el desbordamiento del río Corredores. Los vecinos de esta zona están pues muy preocupados, ya que temen que la situación que se registró el año pasado en Corredores, en comunidades como en Pueblo Nuevo, así como también en Central Campesina, donde las casas estuvieron completamente cubiertas de agua, vuelva a ocurrir. Incluso ellos están atentos a las próximas horas, a estas lluvias que según el Instituto Meteorológico Nacional podrían presentarse en horas de la tarde. Algunos hasta ya están pensando poder evacuar. Vemos estas fincas que están completamente inundadas. Y también detallarles que la Cruz Roja el día de ayer realizó el rescate de 5 personas en Turrúcares de Alajuela, entre ellos 3 menores de edad, producto también de las fuertes lluvias que provocaron inundaciones. Según indicaba la Cruz Roja, a este sitio tuvieron que desplazar una unidad de soporte básico, una unidad también, un camión de rescate y un vehículo operativo. Les indicaba de que rescatan a 5 personas adultas, 2 menores de edad, y también rescatan a las mascotas de estas personas, que serían 2 perritos. Veamos. Al lugar se respondió con una unidad de soporte avanzado, una unidad de soporte básico, un camión de rescate y un vehículo operativo. Se realizó la evacuación de 5 personas adultas, 2 menores de edad y 2 canes en el lugar. Además, se realizó la atención prehospitalaria de una de los menores de edad y uno de los adultos mayores. Sheila, qué difícil, porque efectivamente, aunque sea una influencia indirecta, ya hemos visto cómo las lluvias normales de la época han generado estragos. Ahora esto, por supuesto que preocupa más sobre todo a quienes ya la están pasando muy mal por las situaciones y las inundaciones y anegamientos que se han presentado. Efectivamente, incluso lo hemos visto en los últimos días en Barrio Dende, en Desamparados, en Cartago, en Guanacaste, también en el Pacífico Norte específicamente, que se han registrado incidentes por inundación en el Pacífico Central. Bueno, lo veíamos en Barranca, que las comunidades completamente inundadas. Octubre ha sido un mes muy lluvioso y lamentablemente los suelos están completamente saturados, y es lo que ha provocado que con la mínima lluvia ocurran este tipo de incidentes. Por supuesto, estar atentos ante lo que pueda provocar la tormenta tropical Melissa en el territorio nacional. Incluso nos indicaban de que, bueno, esto podría subir de categoría, ¿verdad, Rebeca? Usted me indicaba que podría convertirse en un huracán, pero ¿qué tanta afectación puede tener esto también en Costa Rica? Muy bien. Sí, esta tormenta tropical hacia los próximos días puede incluso desarrollarse en un huracán categoría 1 o incluso ascender a otra categoría mayor. Sin embargo, la posición que va a mantener a lo largo de estos días, pues lo que estará generando es esta influencia indirecta entre débil y moderada, posicionando la zona de convergencia intertropical, que como vemos en estas imágenes se mantiene bastante cercana a nuestro país, generando un flujo importante de humedad hacia el territorio nacional, y eso se traduce a condiciones nubladas y lluviosas en diferentes puntos del país. Rebeca, otra cosa que también le preocupa a las personas y es el ingreso de ondas tropicales. ¿Podría haber una combinación? ¿Se esperan que haya el ingreso de nuevas ondas próximamente? Muy bien, el Instituto Meteorológico Nacional sigue el monitoreo de 2 ondas tropicales en particular. Sin embargo, se encuentran bastante lejanas. Todavía cruzando el Océano Atlántico se encuentra una alrededor de los 45 grados oeste y otra cercana a los 30 grados oeste. Sigue la evolución de los sistemas, ¿verdad? Y su desplazamiento acercándose cada vez más hacia la cuenca del Caribe, pero eso será o faltará bastantes días para que esto ocurra. Sin embargo, seguimos bajo el constante seguimiento de estos sistemas también.
Muchas gracias, Rebeca. Bueno, usted atento también en su comunidad, en caso de que se registre algún incidente, recuerde evacuar, así cuando ya los cuerpos de emergencia le indiquen a usted que es necesario poder salir de sus casas. Recuerde que principalmente no exponga su vida. Sheila, muchísimas gracias por toda la información. Continuamos nosotros con otros temas y un informe confirma que la caja, recuerdan que lanzaron a los bomberos en Pavas. Bueno, no era un chiste, no era una broma, sí contenían granadas explosivas. Rachel Matamoros nos tiene el detalle. Así es, la Unidad Especial de Intervención confirmó que fueron 4 granadas que dejaron justamente acá en la entrada de la estación de bomberos en Pavas. Recordemos que la semana pasada se encontró acá una caja militar con 4 artefactos que justamente para en ese momento no se sabía qué eran, pero eso sí, a raíz de todos los análisis que realizaron las autoridades se confirmó que eran 4 granadas, 2 de humo y 2 lacrimógenas. Pero todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente información junto con la UEI, que nos dio una entrevista relacionado a este tema. 4 granadas era lo que contenía la caja militar encontrada frente a la estación del Cuerpo de Bomberos de Pavas, según confirmó la Unidad Especial de Intervención, UEI. El pasado 17 de octubre, un motociclista dejó la caja en la entrada del edificio de los bomberos, quienes al percatarse de la situación llamaron a la fuerza pública, posteriormente al organismo de investigación judicial que verificó la escena, y por lo ocurrido se solicitó el apoyo de la UEI. Las granadas que se encontraron eran granadas de gas y de humo. Teníamos 2 de gas y 2 de humo. No son granadas de fragmentación. Ese tipo de granadas producen en las personas lo que es las vías respiratorias, tienden a cerrarse, se irritan los ojos. Pero, ¿qué tan devastador habría sido el impacto si una de esas granadas explotaba? Depende mucho del viento y la velocidad del viento, pero un aproximado son de 100 metros, puede afectar a las personas, más que todo las de gas. Si fueran granadas de fragmentación, ahí sí tenemos que tener un perímetro aproximado de 100 metros, porque recordemos que son 4. Y ellas, el funcionamiento de ellas se va a desintegrar en partes pequeñas, que los proyectiles van a gran velocidad y a gran distancia. El incidente provocó el cierre durante varias horas de la calle principal que conecta Pavas con la Sabana. El personal abandona la edificación y solicitamos la ayuda de las autoridades para que puedan determinar qué es lo que pueda tener esa caja. El muchacho manifiesta que se le cayó un vehículo y que la trae acá. Nosotros, pues, repito, no la hemos tocado, sencillamente hemos aislado la zona. Las autoridades mantienen la investigación abierta para identificar el motociclista y esclarecer por qué las granadas las dejaron frente a una estación de emergencias. Bueno, y como veíamos, el caso se mantiene en investigación. Afortunadamente, estas granadas no se trataban de granadas de fragmentación, pero eso sí, las autoridades aseguran que por lo menos para ese momento se realizó todo el protocolo necesario para que ninguna persona resultara herida. Muchísimas gracias, Rachel. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. 1:16, continuamos con más. Y la inexperiencia en el uso de armas, también su corta edad y el estado de los gatilleros lleva a que aumenten las víctimas colaterales en el país. A la fecha son 28 inocentes asesinados por error o al ser confundidos con otra persona. En el hecho más reciente, un empresario tibaseño que perdió la vida en la ruta 32. Hernán Barrantes nos tiene el detalle. Melissa, estamos en San Juan de Tibás, en el cruce de Llorente, donde se ubica este local de venta de autos que está a mi espalda y que era una de las empresas que tenía esta persona adulta mayor de 74 años que
fue asesinada en la Ruta 32. Y es que en estos casos se está generando una situación bastante preocupante, y es que las víctimas aparentemente son confundidas con los objetivos que tenían los gatilleros y sin confirmar la identidad proceden a atacarlas y lamentablemente las asesinan. Esto sería una de las hipótesis que se está manejando por parte de las autoridades judiciales en el caso particular acá ocurrido en la Ruta 32 y que cobra la vida de este empresario de 74 años. También es la hipótesis que se maneja en el caso de un mecánico asesinado el pasado mes de julio en el sector de San Juan de la Unión, más bien en San Diego de la Unión, en Cartago, donde la víctima conducía el vehículo de uno de sus clientes, lo estaba probando y en ese momento fue atacado, creyendo los gatilleros que se trataba de su objetivo. En el caso acá de Tibás se está manejando una situación similar y ya son 28. Y es que son 160 las personas asesinadas en los últimos 4 años, según el reporte de las autoridades, de manera errónea por parte de los gatilleros. Este local muy reconocido en Tibás hoy está cerrado. La razón, su propietario fue asesinado a sangre fría. Se trata de Ramón Luis Azofeifa Villalobos, de 74 años. Él viajaba de Tibás a Heredia cuando fue atacado a balazos por 2 sujetos en una motocicleta. Al ser herido, perdió el control y colisionó con un furgón en la Ruta 32. Al momento de ser abordado por la Cruz Roja, fue declarado sin vida. Azofeifa es la víctima inocente más reciente en el país. A la fecha son 28 las víctimas colaterales. Se presume que se debió a un error. Uno tiene que ser precavido. Primero que uno tiene que ser precavido con quién anda, qué carro anda, con quién a qué taller lo lleva. El dueño del taller debe saber quién trae un carro al taller y quién no. Yo conozco amigos que sí les trabajan a gente extraña, es peligroso. Pero si fuera ese el caso, me parece que hay otras cosas que... Ahora, también hay las verdaderas víctimas inocentes, que muy fregado, pero bueno. Eso es lo que estamos viviendo de la delincuencia en este país. Falta mano fuerte, mano dura. No meterlo 6 meses a la cárcel. Usted cometió un delito, 5 años por lo menos. Sí. ¿Por qué? Porque entonces los demás se confunden y dicen, no, aquí este país todo es suavecito. Mientras que en todo el 2021 solo se registraron 7 casos, al año siguiente aumentó a 18. En el 2023, 52 inocentes fueron asesinados y el año anterior llegó a 55. En el presente año ya son 28. En algunos casos las víctimas fueron impactadas por balas perdidas. En otros, como este que le mostramos, ocurrido en julio en San Diego de la Unión, los gatilleros confundieron a la víctima. A quien atacaron no era su objetivo. Una situación que se presume le ocurrió a don Ramón Luis Azofeifa, de 74 años. Esta es una de las teorías que manejan el OIJ. Ya lo de Moravia lo hemos venido diciendo, que se va a complejizar y que se va a generar un nuevo foco de violencia allí, debido a que OIJ ha venido sistemáticamente sacando de circulación grupos criminales del norte de la capital, y esto va a ser aprovechado, digamos, ese espacio vacío de poder va a ser aprovechado muy probablemente por grupos también del norte de la capital o grupos del sur que van a intentar apoderarse también de ese mercado. La inexperiencia de los gatilleros es un factor que ha llevado al aumento de víctimas colaterales. Un ejemplo son los 3 sicarios detenidos este miércoles en Pérez Celedón. Ellos tienen edades entre los 19 y 25 años. Las autoridades no descartan que su vida criminal la hayan iniciado siendo menores de edad. 28 víctimas inocentes, 28 tragedias que se han escrito este 2025 y que las autoridades esperan resolver en poco tiempo y dar con los asesinos. Muy preocupante la situación también, así que mucha precaución al momento de salir a las calles. Muchísimas gracias, Hernán. Y en otros temas, los expertos aseguran que los constantes bombardeos a las lanchas narcotraficantes tendrán incidencia directa en nuestro país, debido a que estamos prácticamente inmersos en la ruta de la cocaína y la marihuana. Fabián Mesa, regresamos con usted, adelante. Muy importante mencionar, Melissa, que según la información que ha trascendido, son 9 los ataques
de las autoridades de los Estados Unidos en aguas internacionales, 7 de ellos en el Mar Caribe. Sin embargo, lo más relevante en los últimos días es que se han dado ya 2 ataques en aguas del Pacífico, y esto es lo que incide directamente en nuestro país, porque la ruta de la cocaína y de la marihuana, por ejemplo, de Colombia hacia Estados Unidos, incide de forma directa en Costa Rica. Todos sabemos que por una situación geográfica somos parte de esta ruta del narcotráfico. Por eso es que los expertos indican que pueden ocurrir una serie de situaciones, por ejemplo, que las bandas de tráfico internacional de drogas se vean intimidadas a sacar la cocaína por el mar e inicien, por ejemplo, traslados de cocaína por tierra, por contenedores para ingresar a nuestro país, y va a llegar más droga a Costa Rica por estas razones. También la situación que podría presentarse es que en alguna de estas embarcaciones que despedazan prácticamente las autoridades norteamericanas viajen costarricenses. Vamos a ver la siguiente información. Las fuerzas de Estados Unidos han destrozado 9 lanchas narco, 7 de ellas en aguas del Caribe, provenientes de Venezuela, y en las últimas horas la Secretaría de Defensa confirmó 2, pero en el Pacífico, las cuales habían salido de Colombia. El saldo de los últimos ataques es de 5 personas muertas. Precisamente, como vemos en esta imagen, esa ruta es la que más afecta a nuestro país en medio del tránsito de la droga desde Sudamérica a los Estados Unidos y Europa. El problema de la militarización de la lucha contra las drogas es que en medio estamos los países centroamericanos y sobre todo Costa Rica, que ha sido históricamente utilizada como centro de bodegaje por parte de grupos criminales, va a verse afectado de forma directa. En primer lugar, los criminales, al no poder trasegar la sustancia ilícita por mar, van a utilizar medios alternativos, comprar compañías, contaminación de contenedores, trasiego por tierra. Las autoridades nacionales no cuentan con información que confirme si las 2 embarcaciones derribadas venían para nuestro país. Sin embargo, es claro que tanto en el mar territorial como en el patrimonial costarricense se mueven toneladas de estupefacientes, teniendo en cuenta que más del 80% de las ilegales sustancias pasan por la ruta del Pacífico. Recordemos que muchos costarricenses de zonas costeras lamentablemente participan en este comercio ilícito, por lo cual ya se han dado capturas de tripulaciones combinadas entre costarricenses, colombianos y demás sudamericanos, y es muy probable que lamentablemente alguna lancha costarricense con ciudadanos costarricenses que se dedique a esta actividad vaya a ser centro de ataque de una operación militar de este tipo. Ya no los están arrestando, ahora los están bombardeando. Por otro lado, estamos inmersos en una zona de tensión, tanto por los ataques del gobierno de Donald Trump contra las lanchas narco que salen de Colombia y Venezuela, como la reacción de los presidentes de esos países. Y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 islas en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz. Este es el mensaje de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a Donald Trump. Asegura que tiene 5.000 misiles antiaéreos rusos preparados. Lo que resulta más preocupante es que Donald Trump aseguró que, de ser necesario, acudirá al Congreso de los Estados Unidos con el fin de obtener permiso para una incursión armada en tierra contra lo que han llamado la amenaza narcoterrorista. Al iniciar estos bombardeos ya en el Pacífico, estamos hablando que el conflicto geopolítico que se está viviendo entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela va a comenzar a afectar indirectamente a Costa Rica, precisamente porque tenemos aguas internacionales o aguas patrimoniales que se verían inmersas en todos estos bombardeos, y como dice el experto también, hay incidencia en los cambios que pueden haber en el tráfico de droga en los próximos días o semanas. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por todo este detalle y por supuesto estaremos atentos. Continuamos. Una con 39 minutos, se vienen ampliaciones de carriles para entrar a la Ruta 27, esto específicamente en Pavas, pero ¿cuándo inician estos trabajos? Bueno, Laura Solórzano nos tiene el detalle. Exactamente, bueno, tomen nota porque inician la primera semana de noviembre, así nos lo dijo el gerente de conservación de CONAVI. Esperamos que así sea porque realmente vamos a movernos para que ustedes lo vean.
A esta hora, ¿qué podríamos decir? Que el tránsito está como un poco normal, porque es que hemos visto en la mañana y como por ahí de las 4 o 5 de la tarde que esto es de terror. Más o menos, para que ustedes puedan entender un poquitito, y por eso es que se van a hacer aquí los trabajos de ampliación, es que se va a ampliar con más carriles. Por ejemplo, la vía que viene de circunvalación, la ruta 39, y que viene a salir a la ruta 27, de hecho se tomó su tiempo porque había que tener el permiso por parte de Global Vía también para intervenir una parte, y por supuesto los que vienen de la sinagoga, donde van a doblar, que vienen de Pavas y también se meten a lo que sería la ruta 27. Bueno, sería esa intervención que estaría durando aproximadamente unos 3 meses y se priorizó ante otros trabajos, esto porque realmente urge en esta zona de Pavas. Veamos la siguiente información que resume un poco lo que se va a hacer y exactamente si podrían haber algunos cambios en esos meses. Los que pasan a diario por los alrededores de la sinagoga en Pavas o los que van por circunvalación para salir a la ruta 27 saben lo que son las presas todos los días a toda hora. Bueno, eso podría tener una solución cuando inician los trabajos de ampliación de carriles la primera semana de noviembre. Se hace una ampliación en lo que es el carril de salida desde la ruta nacional 39 hacia la ruta 27, por ahí el sector de la salida a Pavas, ¿verdad?, donde esto permitiría una mayor capacidad de fluidez y almacenamiento en todo caso. Y el segundo es que sí, se hace un cierre de lo que es la salida desde Pavas hacia ruta 27, o mejor dicho, se hace una canalización donde los usuarios que estarían saliendo desde la ruta que viene de Pavas, desde el AYA hacia ruta 27, tendrían salida directa. Ya no estaríamos teniendo este problema de esta interacción, ¿verdad?, de los usuarios que están saliendo de Pavas para incorporarse hacia la ruta 39. En realidad muy bueno, que estos son pegas todos los días en las mañanas y en las tardes. ¿Se pasa mucho por aquí? Sí, claro, todos los días. Sí, yo estoy trabajando motorizado, todo lo tengo que pasar por aquí. Se falta, terrible, terrible, todos los días y a toda hora. Yo no sé, ¿qué va a ser? Debería que ser 2 carriles, no 1. Así que yo creo. ¿Se pasa mucho por aquí? Todos los días y 2 o 3 veces al día. Sí. Las obras durarán aproximadamente 3 meses. En este momento ya estamos aterrizando lo que es la parte, digamos, de los lineamientos ya de ingeniería, a ver detalles y pormenores, si hay alguna consideración que se debe realizar, es decir, que pueda postergarnos un poquito más, o por el contrario, donde podamos optimizar ingeniería y reducir los tiempos para poder tener estas obras en el menor plazo posible. Un conductor puede tardar hasta 1 hora en un tramo de 500 metros en ese sector. El panorama se complica aún más cuando las presas congestionan la ruta 27. Sí, siempre es un poquillo complicada esta vía, los que vienen de ruta 39, también los que vienen del centro de Pavas para salir y montarse a lo que sería la ruta 27, pero bueno, eso es parte de los trabajos que van a hacer, que se esperan por lo menos tengan alguna solución para los conductores, porque como ustedes lo vieron ya, ellos dicen, sí, eso es desesperante de todos los días y a toda hora, prácticamente. Entonces, sí se esperarían que esos trabajos pues mejoren el flujo vehicular aquí en los alrededores. Muchas gracias. Y en otros temas, 221 médicos especialistas abandonaron la caja y el Hospital de los Chiles no tiene anestesiólogos. Tracy Morales nos amplía. Bueno, así como usted lo menciona, y es que lo que ocurre en el Hospital de los Chiles es delicadísimo porque no tienen anestesiólogos y esto implica que también peligren la realización de muchas cirugías. Recordemos que un anestesiólogo es fundamental en un hospital y esto se suma también a la salida de más de 200 médicos especialistas en los últimos meses en hospitales del Seguro Social. Así está la fuga de doctores en el Seguro Social. La caja contabiliza 221 salidas de especialistas y han contratado 190. Si recuerdan los anuncios y los reportes que fuimos dando en los diferentes meses cuando iniciamos con esta situación de emergencias a nivel nacional, al inicio la incorporación o el retorno de los médicos especialistas no se manifestó en la misma velocidad o del mismo comportamiento que tenemos ahorita. En algunos hospitales la situación está crítica. Por ejemplo, en el Hospital de los Chiles no tienen anestesiólogo. Me parece una injusticia, porque Costa Rica, aparte de lo hermoso que es, deberían de haber especialistas en todo lado, en todas las provincias, en todos los lugares.
Un anestesiólogo es fundamental en un hospital porque permite la realización de cirugías, determina el tipo de anestesia más segura y adecuada para el paciente y asegura que el paciente no sienta dolor ni malestar durante una operación. Las estamos sintiendo más fuera de la capital, en la parte rural, porque les pongo un ejemplo y creo que lo han escuchado, por ejemplo en los chiles no tenemos anestesiólogo. Entonces nosotros tenemos que derivar esos pacientes a otros de los hospitales o solicitar que otros médicos se trasladen a los chiles para que nos puedan colaborar. Según la Caja, están trabajando para disminuir la brecha del faltante de médicos especialistas. Y como lo explicábamos, en algunos hospitales, por ejemplo, que no tienen los especialistas para poder hacer las diferentes cirugías o las atenciones médicas que requieren los pacientes, se están derivando asegurados de hospitales a otros que sí tengan los especialistas necesarios. Bueno, prácticamente así se está trabajando en algunos centros médicos del Seguro Social. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más.